Nombre de la universidad: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Módulo: Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nombre del reto: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre de la asesora: Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre: Daniel Pérez Arellano. Matrícula: 21001474. Fecha de elaboración: 29 de enero del 2024. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se violaron los derechos de Ana. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el artículo 6 nos dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. En el artículo 7 es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier otro medio. No se puede restringir ese derecho por vías o medios indirectos y la comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En el artículo 14 nos dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante el juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 nos dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. El artículo 20 nos dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En la fracción B nos dice: de los derechos de toda persona imputada,
que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. El artículo 24 nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, de religión y a tener o adoptar, en su caso, las de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos llamado Pacto de San José, nos dice en el artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas, a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. En el artículo 5 nos dice derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En el artículo 7 nos dice el derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. El artículo 12, en la libertad de conciencia y de religión, nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que pueden menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública o los derechos o libertad de los demás. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o de forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, y las que se deben ser expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o a la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en su artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, práctica y el culto y la observancia. El artículo 19 nos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier otro medio de expresión. Por lo cual, los derechos humanos de Ana fueron violados
y por lo tanto presenta su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasamos al caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas del siguiente día. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo era 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí hubo violación en los derechos humanos de Andrés y se fundamenta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, llamado el Pacto de San José. Nos dice en el artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En el artículo 5, en el derecho a la integridad personal, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En el artículo 7 nos dice derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados partes y por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. En el artículo 11 nos dice protección de la honra y de la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En el artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuanto tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Como conclusión, vemos, para los casos anteriormente vistos, Ana y Andrés tuvieron varias violaciones en sus derechos humanos. Los artículos de esta investigación aplican para que en los dos casos, ya que se violentaron sin motivo legal sus derechos humanos y garantías individuales. El Estado mexicano, al igual que muchos países que forman parte de los tratados internacionales que buscan promover, respetar y proteger los derechos humanos. Pero a veces no es suficiente con que se firmen y ratifiquen esos convenios, tratados y convenciones, por lo que es necesario que se haga un seguimiento de las violaciones a los derechos humanos que las diversas autoridades cometen, que no se resuelven o no se atienden conforme a derecho. Y aquí es donde tienen entrada los organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias, las analizan y si dan al lugar la denuncia la procesan y buscan a que se repare el daño llamando a cuentas al Estado donde se cometió el delito para que tomen las medidas pertinentes y que no vuelvan a surgir este tipo de violaciones. Hasta aquí mi participación. Agradezco el que me permitan unirme a esta investigación. Gracias.